Un saludo para todos, mi nombre es Edwin Rodríguez y a continuación voy a exponer lo de transitorios oscilatorios. Bueno, como definición de los transitorios oscilatorios tenemos que es un cambio repentino en la condición del estado estacionario de una señal de voltaje o de corriente, tanto en el límite positivo como en el límite negativo de la señal, esto diferente de 60 Hz. En términos simples, el transitorio hace que la señal de potencia se eleve y disminuya de forma alternada y muy rápida. Los transitorios oscilatorios usualmente se amortiguan de cero dentro de un ciclo o menor a un ciclo. En la gráfica se observa un transitorio oscilatorio debido a la conexión de un banco de condensadores en un determinado circuito. Para continuar tenemos las causas de los transitorios oscilatorios, es decir, ¿qué los produce? Los transitorios oscilatorios ocurren al realizar maniobras con carga inductiva o capacitiva. Como ejemplo tenemos que esto sucede al sacar de operación un motor o un banco de condensadores. Un sistema de distribución eléctrico grande puede actuar como un oscilador cuando se conecta o se desconecta el suministro, dado que todos los circuitos poseen alguna inductancia inherente y capacitancia distribuida que brevemente se energiza en forma descendente. Los transitorios oscilatorios aparecen en un circuito energizado, generalmente a consecuencia de operaciones de conexión de la red, especialmente cuando los bancos de capacitores se conectan automáticamente al sistema. Pueden ser muy perturbadores para los equipos electrónicos, hasta llegar a generar destrucciones de ellos. Además de esto, pueden existir otras fuentes en el caso de las cargas inductivas, como elevadores, copiadores, soldadores, equipos de aire acondicionado, motores y herramientas en general. En la imagen se observa un banco de capacitores y tenemos por otra parte un motor eléctrico en funcionamiento. Los transitorios oscilatorios se pueden presentar según su frecuencia. Para este caso tenemos tres tipos diferentes de frecuencia, son de alta, baja y media frecuencia. Los transitorios oscilatorios de baja frecuencia están entre el rango de frecuencias menores a 5 kHz. De frecuencia media tenemos en un rango de 5 kHz hasta 500 kHz y de alta frecuencia de 500 kHz hasta 5 MHz. Estos con las duraciones menores a un ciclo, como se ha dicho anteriormente, y con unos voltajes en por unidad bastante considerables. Los transitorios de baja frecuencia. Estos transitorios se producen normalmente por la distribución de conexión de banco de condensadores. Estos generan voltajes oscilatorios típicamente entre el rango de 300 Hz a 900 Hz, con magnitudes típicas entre 1.3 en por unidad hasta 1.5 en por unidad. En la imagen se observa una oscilación inducida por la red eléctrica que conecta automáticamente los bancos de capacitores. Esto genera un transitorio debido a esta conexión. Existen aún unos transitores aún más bajos a esta frecuencia. Estos se pueden encontrar en la red de distribución y están asociados generalmente con la ferrorresonancia y energización de un transformador. En la imagen observamos un transitorio oscilatorio de baja frecuencia que es originado por ferrorresonancia de un transformador invasivo. Continuando con los transitorios oscilatorios de media frecuencia, tenemos que estos tienen unas duraciones en algunas decenas de microsegundos y son el resultado de la energización de condensadores, y también se pueden producir como la respuesta a un transitorio impulsivo que se desarrolla en un circuito. La energización en oposición, o más conocida como back-to-back, en banco de capacitores, la energización de un banco de capacitores desde un bus en el cual otros bancos de capacitores ya se encuentran conectados, resulta en corrientes oscilatorias transitorias en decenas de los kilohertz, esto media frecuencia. Este fenómeno ocurre cuando un banco de capacitores es energizado y se encuentra eléctricamente cercano a otro banco de capacitores en servicio. ¿Qué es lo que sucede? El banco energizado ve al banco desenergizado como una trayectoria de baja impedancia, limitada únicamente por el bus al cual están conectados los bancos. Los capacitores, si se sintonizan a las armónicas en el sistema de potencia, pueden también amplificar las armónicas. Como podemos observar en la figura, esta gráfica indica la energización en oposición, o más conocida como back-to-back en condensadores. Los transitorios oscilatorios de alta frecuencia, comprendidos entre los 500 kHz y los 500 MHz. Estos se deben debido a algún tipo de switcheo y también pueden ser
resultado de una respuesta local del sistema a un transitorio impulsivo. En la imagen se observa un transitorio oscilatorio debido al switcheo de un banco de condensadores. Esto está en las unidades, estamos hablando ya en unidades de kilohertz porque se conecta a un voltaje de 34.5 kilovoltios. ¿Cuáles son los efectos de los transitorios oscilatorios? Uno de los principales efectos que pueden tener las perturbaciones transitorias es el mal funcionamiento o la avería de los equipos conectados a la red, principalmente aquellos de las tecnologías de la información, que son más susceptibles a las perturbaciones. Los transitorios oscilatorios con gran contenido energético ocasionan el fallo inmediato de un equipo, es decir, sacar de funcionamiento un dispositivo o un sistema. Por lo general, el daño físico es evidente. Esto ocasiona tarjetas quemadas o componentes derretidos. El daño se puede presentar ya sea como un transitorio de alta frecuencia y por lo tanto muy rápido, que la fuente de poder no tiene la capacidad de limitar, o porque el transitorio contiene una cantidad considerable de energía que el dispositivo electrónico no puede soportar. Además, se pueden destruir algunos chips de computadora, como es el caso que tenemos en la imagen. Además de esto, los transitorios de frecuencias de 50 kHz hasta 250 kHz pueden resultar en circuitos integrados dañados, bloqueos de sistemas, reinicios y otros problemas de operación. Llegamos a las soluciones de los transitorios oscilatorios. Tenemos una amplia gama de soluciones para este tipo de transitorios oscilaciones. Una de ellas es el interruptor de cruce por cero. ¿Qué es esto? Esto es cuando el arco de una onda sinusoidal desciende y alcanza el nivel de cero. Esto se conoce como cruce por cero. Bueno, un transitorio oscilatorio causado por la conexión de condensadores tendrá una magnitud mayor cuando más lejos ocurra la conexión de la sincronización de cruce por cero de la onda sinusoidal. Un interruptor de cruce por cero soluciona este problema al monitorear la onda sinusoidal para asegurarse de que la conexión de los capacitores ocurra lo más cercano posible a la sincronización del cruce por cero. Esto con el fin de evitar grandes oscilaciones. Encontramos otro tipo de solución, los sistemas de alimentación de potencia ininterrumpibles, o más conocidos como UPS. Estos se encargan de suministrar potencias ininterrumpidas, confiables y de muy buena calidad para las cargas críticas. De hecho, estos protegen a las cargas sensitivas contra salidas de energía, así como contra condiciones de voltaje y bajo, así como condiciones de sobrevoltaje y bajo voltaje. Los sistemas UPS también suprimen transitorios de línea y disturbios armónicos. Las aplicaciones más conocidas de los UPS incluyen instalaciones médicas, sistemas de soporte de vida, almacenamiento de datos y sistemas computacionales. Los sistemas UPS están en la capacidad de mitigar o corregir los siguientes fenómenos, los cuales son sobrevoltajes transitorios en modo normal, ruido de modo normal, muescas en el voltaje, depresiones de voltaje, elevaciones de voltaje y interrupciones del voltaje y variaciones de frecuencia. Como siguiente tenemos que los UPS se clasifican en diferentes tipos. Estos son estáticos, rotatorios e híbridos, siendo los sistemas UPS estáticos los más usados. Estos sistemas tienen una amplia variedad de aplicaciones, desde computadoras personales y sistemas de telecomunicación de baja potencia, hasta sistemas médicos de potencia media y sistemas de suministro de energía de alta potencia. En la imagen se observa un sistema UPS rotatorio, un sistema UPS híbrido. Entonces, los sistemas UPS rotatorios son mucho más confiables que los sistemas UPS estáticos. Sin embargo, requieren de más mantenimiento y de un tamaño y un peso mucho mayores, pero tienen muchas ventajas, haciéndolos deseables en aplicaciones de alta potencia. Una de estas ventajas son que los tipos de sistemas UPS es que la calidad de sobrecarga transitoria está entre el rango del 300% al 600% de la carga total para la liberación rápida de fallas. En cambio, las UPS estáticos es típicamente del 150% para tiempos cortos. El funcionamiento de los sistemas UPS rotatorios es bueno a causa de la baja impedancia de salida.
En la imagen observamos un diagrama a bloques de un sistema VPS rotatorio. Esto contiene un switch estático, más conocido como bypass, un motor de corriente alterna, una máquina de corriente directa, un generador de corriente alterna y un banco de baterías. Bueno, en cuanto a los UPS híbridos, estos combinan las principales características de los sistemas estáticos y los sistemas rotatorios. Se caracterizan por tener una baja impedancia de entrada, alta confiabilidad, excelente estabilidad de frecuencia y bajos costos de mantenimiento. En la figura se observa el diagrama de bloques de una VPS híbrida, estática rotatoria. Esta consiste de convertidores DC a AC bidireccional, un motor de corriente alterna, un generador de corriente alterna, un banco de baterías y un switch estático o bypass. Entonces, continuando con las soluciones para los transitorios oscilatorios, tenemos los supresores de sobrevoltaje transitorio o TVS. Entonces daremos una breve explicación de qué genera sobrevoltajes. Estos son causados por rayos, switcheos o por operaciones de fusibles. El tiempo de elevación de un sobrevoltaje transitorio puede variar desde menos de 1 microsegundo hasta los milisegundos. Entonces, un supresor transitorio es un dispositivo que se diseña para minimizar la magnitud del transitorio y proteger así los equipos de sus efectos negativos. Sin embargo, la atenuación no es del 100%, sino que corresponde a un porcentaje del evento original y que debe ser inferior al valor máximo permitido por la carga para evitar problemas. Por lo tanto, el fabricante del equipo es quien deberá indicar cuál es la máxima tensión de operación transitoria. Esto con el fin de evitar posibles problemas que el dispositivo pueda soportar para seguir en funcionamiento. Bueno, otro tipo de solución es el varistor de óxido metálico o MOP. Es uno de los dispositivos mayormente utilizados en dispositivos de protección contra transitorios o SPDs para sistemas eléctricos con las siguientes propiedades: bajo costo, buena capacidad de disipación de corriente y tensión residual aceptable. Un MOP es básicamente una resistencia no lineal con características semiconductoras que le permiten permanecer en el estado apagado o no conductor hasta que un transitorio de ciertas características se presente en sus terminales, es decir, su impedancia es dependiente de las tensiones en sus terminales. Una desventaja de los MOT es que sus características de operación se deterioran con transitorios repetitivos. Cabe resaltar que en las aplicaciones de potencia de corriente alterna, más del 95% de los dispositivos de protección contra transitorio usan MOT o varistores de óxido metálico por su capacidad de manejar altas energías y su funcionamiento de limitación de voltaje confiable. En la imagen observamos cómo son físicamente los varistores de óxido metálico y cuál es su símbolo. Y para finalizar tenemos los filtros híbridos. Estos dispositivos emplean un circuito de filtro capacitivo en paralelo además de los MOP, dado que estos productos son capaces de eliminar los transitorios de baja amplitud y el ruido generado por interferencias electromagnéticas o interferencias de radiofrecuencia de alta frecuencia. Son especificados ampliamente para la protección comercial, industrial y para hospitales. En la imagen se puede observar un supresor básico solo con MOP y un supresor con filtro híbrido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los supresores básicos no tienen filtros y solo pueden suplir disturbios impulsivos de alto nivel, caso contrario de un filtro híbrido. Este protege al equipo electrónico sensitivo contra impulsos de rayos de gran amplitud, contra transitorios oscilatorios amortiguados de bajo nivel y contra ruidos generados por interferencias electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia. Bueno, compañeros, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.